Hola a todos, soy Komura, principiante del violín. Gracias por visitarnos de nuevo. En esta serie de vídeos voy contando mis experiencias recién vividas como principiante antes de que se me olvide. Todas las dudas que he tenido durante los primeros años de mi estudio, todos los errores que me he cometido, todos los descubrimientos que me han servido, estas cosas se me desaparecerán de mi cabeza, de mi memoria, en unos años. Así que quiero dejar todo documentado para que pueda comprender bien en el futuro los problemas que suelen tener los iniciantes y los principiantes del violín. En este vídeo número 31 de esta serie vamos a hablar con el siguiente tema: cómo evitar correr demasiado y autodestruirte. Ya sea un estudio o una obra normal, no tenéis experiencia de que empezando con un tempo lento que podemos manejar bien, pero luego sigue yendo cada vez más rápido hasta que ya no podemos seguir tocando y tener que parar. Incluso con piezas de estudios muy simples es difícil mantener un tempo constante sin un metrónomo. Y en la mayoría de los casos no se vuelve más lento, sino más rápido, aunque no somos capaces de seguir tocándolo con esa velocidad. Si no acelero, puedo tocarlo hasta el final sin parar, pero debido a que acelero mucho, termino sin poder tocar en la mitad. Es algo que me pasa mucho. Así que he averiguado por qué acelero tanto sin querer. ¿Cuál sería la causa física? Si podría eliminar la causa física, creo que se podría evitar estas aceleraciones no deseadas. El problema está con la mano derecha o con la mano izquierda. La respuesta es con las dos manos. En caso de nosotros los principiantes, solemos tener los problemas con las dos manos. Así que vamos a tratar de los problemas que tenemos con las dos manos hoy. Pero como este vídeo tiene el título de El secreto de la mano derecha, vamos a empezar con el problema que tenemos con la mano derecha. ¿Qué es lo que está pasando con la mano derecha cuando sufrimos la aceleración no intencionada? Pues hay algunas notas que no estamos tocando con su verdadera duración. O sea, estamos comiendo una parte de su tiempo. Tal vez cada persona tiene cierta tendencia o cierto hábito, pero según mis pocas experiencias que tengo con el violín, se podría listar dos fallos principales que nos cometemos por los que algunas notas se quedarían más cortas que las otras. Uno con la mano derecha y otro con la mano izquierda. Primer fallo es lo siguiente: cuando tocamos un conjunto de varias notas con ligadura con un solo arco, solemos tocar demasiado corta la última nota antes de comenzar a tocar las siguientes notas. O sea, la última nota antes de realizar el cambio de arco se queda demasiado corta. De esta manera, cuando se repite varios conjuntos de las notas con ligadura, siempre la última nota se queda demasiado corta y esto nos hace que se acelere poco a poco. O también puede traernos el problema de que no nos salga bien cuando tocamos con más de dos personas juntas. Por ejemplo, el número 1 de Schradik, yo ya llevo años practicando esto y todavía no me sale bien. Esto se hace con la cuerda La, pero en mi caso la cuerda La es la que menos dura, por lo que últimamente lo hago con la cuerda Re. También porque si siempre utilizo la cuerda La, siempre se daña la misma parte del diapasón y por eso utilizo la cuerda Re.
Esto empiezo con el tiempo lento, pero pronto voy acelerando y llego a una velocidad no apta para mí. Y me he dado cuenta de que casi siempre estoy tocando con la poca duración la última nota antes del cambio del arco. Y esta tendencia es todavía más clara cuando más dificultad tengo con la mano izquierda. Y también me he dado cuenta de que este problema suele ser más notable en el base del arco que en la punta del arco. Por ejemplo, este número 1 de Shiradi que empieza así, lo voy a tocar con cuerda re. Y un día me di cuenta de que siempre la última nota antes de hacer el cambio de arco se me quedaba muy corta, como así. ¿Habéis dado cuenta? En vez de tocar, yo tocaba la última nota, este mi, se quedaba muy corta. En vez de ser repitiendo así, se iba acelerando mucho y al final pues llegaba al tempo que ya no podía controlar. Si no puedo evitar que se quede corta la última nota antes del cambio del arco, es normal que no pueda mantener el mismo tempo y tampoco podría evitar que se acelere automáticamente. Entonces, ¿cómo podría evitar eso? Primero, lo que podemos hacer es esto. Cuando contamos el ritmo, si lo hacemos como 1, 2, 3, entonces es muy probable que la tercera nota se quede demasiado corta. Vamos a hacerlo más sencillo. Simplemente toco una nota. Contando con la cabeza, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si contamos así, la tercera nota, tercer tiempo, suele quedar un poquito más corta que los otros dos tiempos anteriores. 1, 2, 3, tiene que durar hasta ahí, pero muchas veces 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No sé por qué, pero siempre tenemos prisa antes de hacer el cambio de arco. Entonces, para evitar esto, en vez de contar 1, 2, 3, vamos a contar como, por ejemplo, 1, 2, 3, como si cada nota tuviera 4 sílabas. 1, 2, 3, y procuramos a mantener tocando la nota hasta la última sílaba de 3, Así se puede evitar bastante que se quede demasiado corta la última nota. Contamos así. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así mucho mejor se quedaría. También tocando la última nota más largo de lo que es con un poco de exageración, se puede evitar que se quede demasiado corta, pero así al mismo tiempo también se pierde el tiempo correcto. Entonces, como siempre, estaba observando lo que hacían los solistas en los vídeos de YouTube y he descubierto que cuando hacen el cambio del arco,
quiero decir, el cambio del sentido o de la dirección del arco en la base del arco, muchos de ellos mantienen el último sonido hasta el ultísimo momento y hacen el cambio del arco con un movimiento así rapidísimo o instantáneo, utilizando los dedos y la muñeca para no llevar ningún retraso para pasar a la siguiente nota. Y quien lo hace de manera muy marcada y también tiene buen resultado es la violinista alemana Julia Fischer. Cada vez que hace el cambio del arco en la base del arco, aguanta hasta el ultísimo momento para que siga sonando la última nota y luego emplea el cambio del arco de tipo instantáneo, así, con el movimiento de los dedos y de la muñeca. Y así la última nota, antes de realizar el cambio del arco, siempre tiene suficiente duración. En los vídeos anteriores tratamos del cambio del arco con el que no se nota el corte del sonido. Y en aquellas ocasiones hablamos de este tipo instantáneo del cambio del arco y de otro tipo más lento. Eran estos dos tipos distintos. Uno que era hacer el cambio de arco tranquilamente tardando más de un segundo. Así conseguíamos mantener el sonido sin ningún corte. Y también en ese mismo vídeo hablamos de otro tipo de cambio, que era cambio más rápido, más instantáneo, que era esto, aguantar hasta el último momento. Con un movimiento así se hace el cambio muy rápido. Con cualquiera de estos dos tipos de cambio del arco se puede conseguir que la melodía fluya sin corte de sonido, pero no para este objetivo, sino para evitar que se quede corta la última nota antes de realizar el cambio del arco en la base del arco. Creo que es muy útil y eficaz emplear este tipo instantáneo del cambio del arco de manera generalizada, aunque a mí no me sale muy bien todavía. En resumen, cuando queremos tocar una nota larga o un conjunto de las notas ligadas con una ligadura, nos vendría bien aguantar tocando la última nota hasta el ultísimo momento y emplear el cambio del arco de tipo instantáneo. Aguantar hasta el último momento. Y un cambio instantáneo. Este tipo de cambio. Y ahora, no solo en caso de tocar las notas largas o un conjunto de las notas con ligadura, sino también cuando tocamos las notas cortas, a veces sufrimos la aceleración no intencionada. Por lo menos a mí esto me pasa mucho. Por ejemplo, esto, que es Moto Perpetuo de Paganini, desde luego no me sale bien, pero bueno, cuando practico esto, empiezo siempre despacito. Y dentro de ya 10-20 segundos estoy tocando más rápido y ya no puedo seguir tocando más,
porque es demasiado rápido para mí. Esto, ¿por qué me pasa? ¿Por qué me acelero tanto? Y me he dado cuenta de que esto me pasa porque otra vez estoy comiendo una parte de la duración que tiene algunas notas. Siempre se me quedan cortas las notas que toco con el arco para arriba. O sea, no era solo cuando hacía el cambio del arco en la base del arco, sino tengo el mal hábito de tocar siempre poco con el arco para arriba. No sé si esto es un defecto propio mío o también hay mucha gente que sufre lo mismo. Si alguien de vosotros también tiene experiencia de sufrir cierta aceleración no intencionada al tocar algún estudio como esto, con las notas cortas, seguro que hay una causa parecida. Posiblemente estará tocando algo menos con el arco para arriba que con el arco para abajo, o al revés. Hay que averiguar cuál es su caso y hay que corregirlo. Si alguien tiene el mismo problema que yo, o sea, con las notas que tocamos con el arco para arriba, tal vez podría practicar de siguiente manera. Emplear aquel cambio de arco del tipo instantáneo de manera un poco exagerada en todos los cambios que hacemos. Cuando tocamos con el arco para arriba, aguantamos hasta el último momento y realizamos el cambio del arco instantáneo con un movimiento rápido para que no se produzca el retraso del tiempo. En vez de tocar así, vamos a tocar exagerando así. Aguantando hasta el último momento y hacer el cambio rápido. Siempre aguantar hasta el último momento, así. Repitiendo esto, la mano derecha se irá acostumbrando con este movimiento y al final podríamos llegar a tocar las notas con la plena duración que les corresponde, incluso con el arco para arriba. Así pienso yo, y estoy con ello ahora mismo. Ahora vamos a pasar a la segunda causa física que nos trae la aceleración no deseada, y esto corresponde a la mano izquierda. Cuando comenzamos a estudiar el violín siendo adulto, se tarda años para que la mano izquierda tenga su movimiento bien estable. Hoy no vamos a hablar de mala entonación. Hoy vamos a hablar del movimiento poco estable de los dedos de la mano izquierda. Por no poder mover bien los dedos, en muchas ocasiones esto nos causa la inestabilidad del tempo. Nos cuesta mover los dedos con la misma velocidad y algunos se caen más rápido sin querer. Cuando estamos tocando un conjunto de las notas ligadas con una ligadura, aunque todas las notas tengan la misma duración, por no poder mantener la misma velocidad con todos los dedos, algunas notas suelen quedarse más cortas que las otras y así comienza la aceleración no deseada.
Cuando un dedo se cae antes de que llegue su momento, suele ser por una postura incómoda de los dedos y no podemos aguantar más manteniendo ese dedo en el aire y se cae a la cuerda. Por ejemplo, en vez de tocar así, muchas veces pasa esto. Cada dedo se cae cuando quiera, porque le cuesta mantener arriba y quiere caerse. Y el método más común para corregir este problema es tocarlo con distintos ritmos. Por ejemplo, los que están aprendiendo con algún profe ya lo saben, ya lo habrán hecho muchas veces, pero si alguno de vosotros estáis estudiando solos, sin ayuda de nadie, esto es lo que se hace. Tocarlo lo mismo, pero con el ritmo distinto. Por ejemplo, se toca así. Empecé a tocar. Se toca. Y después. O después. O. O. O sea, cambiando el ritmo o poniendo el acento en las notas distintas. Así, con esta variación, a cada dedo le toca aguantar mucho tiempo o avanzar rápido al siguiente dedo. O sea, cada dedo le toca de todo. Así se va acostumbrando, en caso de necesario, esperar más o avanzar rápidamente al siguiente. Todos los dedos se van adaptando a esas necesidades. Esto es lo que se hace, esto es el método más común, yo creo, para mejorar la estabilidad, conseguir la estabilidad de los dedos. Pero hay algo más que nos vendría bien ejercer. Es alejar los dedos de las cuerdas de manera bien marcada. Se practican los golpes bien marcados de los dedos sobre las cuerdas, pero también es importante soltar los dedos de las cuerdas de manera bien marcada. El movimiento inestable de los dedos se produce cuando nos resulta incómodo la postura de los dedos, y esa postura o situación incómoda se produce cuando tenemos que levantar el dedo también. A veces nos cuesta levantar el dedo aunque hay que levantarlo. Y también hay dedos que no se levanta tan fácilmente. Por ejemplo, el dedo índice parece que es un dedo fácil de manejar, pero es cierto que bajarlo es fácil y podemos golpear bien las cuerdas, pero levantarlo de manera bien marcada no es tan fácil, especialmente cuando estamos tocando en la primera posición. En la primera posición, el dedo índice no está así, en este ángulo, sino así está más inclinada. Y desde esa postura, levantar de manera marcada no es tan fácil. Y en muchos casos, cuando tenemos incomodidad de levantar los dedos,
tiene algo que ver con el hecho de que están muy vinculados los dedos anular y el meñique. Cuando levantamos el dedo anular con la dificultad, esto afecta y produce una situación incómoda y por esto a veces se cae el siguiente dedo antes de su momento exacto. Así que nos viene bien practicar un poco de esto. Soltar los dedos de manera muy marcada. Normalmente no se toca así, levantando tanto los dedos, pero nos vendría bien practicar así, exagerando, para soltar así de manera tan marcada los dedos. Así los dedos se va acostumbrando en levantarse de la cuerda, alejarse de la cuerda y con esto podemos conseguir más estabilidad de los movimientos de todos los dedos. Pues bien, hoy hemos hablado de las causas físicas por las que nos aceleramos sin querer y de sus soluciones. Yo mismo sigo con este problema y estoy intentando a solucionar de estas maneras y me está resultando bastante bien. Si alguien sabe otras soluciones, espero que nos lo cuente. En el próximo vídeo vamos a hablar del siguiente tema. ¿Está bien que se mueva nuestro cuerpo con el movimiento del arco o hay que evitarlo? Ya sabéis que muchas veces vemos a gente que toca con el cuerpo bailando. Esto lo encontramos con los profesionales también y con la gente amateur también y con los principiantes como nosotros también. Pero esto está bien, mal o quizás ya pensaremos de esto. Gracias por acompañarme hoy y sería gran ayuda para nosotros vuestra me gusta y suscripción al canal. Espero volver a vernos pronto.